Hola, veremos la parte 7 del tema mezclas y disoluciones ideales y reales, y de hecho con este último video pues concluimos el tema a continuación. Hoy en este caso veremos los sistemas de tres componentes o sistemas ternarios, y el primero que analizaremos es el caso de la distribución de un soluto entre líquidos inmiscibles. Entonces acá los tres componentes serían dos disolventes que son inmiscibles entre sí, y el tercero sería el soluto con la característica de que es soluble en ambos disolventes. Sin embargo, vale la pena de una vez aclarar que esta solubilidad del soluto en ambos disolventes no tiene, y de hecho no es igual. O sea, se disolverá en cada uno de acuerdo a su solubilidad en ese disolvente, pero tiene esa posibilidad de disolverse en ambos. Y con respecto a los disolventes, pues evidentemente asumimos que son realmente inmiscibles, sabiendo que esto es una suposición, porque realmente no hay compuestos que no sean solubles unos en los otros hasta en cierto grado, ¿verdad? Probablemente aquí el asunto es que para estos sistemas lo más práctico es asumir que nada de un disolvente se disuelve en el otro. Pero recuerden, esto es una suposición. Este tipo de sistemas se analiza de acuerdo a un modelo matemático y una ley correspondiente que planteó el químico alemán Nernst, y se conoce como la ley de distribución de Nernst. Entonces, en primer lugar, lo que debemos tener claro es que se cumplen todos los requisitos del equilibrio entre fases, y uno de esos requisitos sumamente importante, además de la temperatura y la presión, es que el potencial químico del componente o de los componentes que estén presentes en las dos fases tiene que ser igual en ambas fases. En este caso, el único componente que está presente en las dos fases es el soluto, y estas expresiones se refieren entonces al potencial químico del soluto en la fase A y en la fase B. Y lo que tenemos es que en cada caso es igual a su potencial químico estándar más RT por el logaritmo natural de la actividad de ese soluto en la fase correspondiente, sea A o B. Como el requisito es que sean iguales una vez alcanzado el equilibrio, pues lo que hacemos es igualar esta expresión. Vamos a acomodar un poco la ecuación, poniendo de un lado los términos con actividades. Entonces tendríamos esta situación: por propiedades de los logaritmos será igual al logaritmo del cociente de la actividad en la fase A entre la actividad en la fase B, y aplicando antilogaritmos tendríamos esta expresión, donde lo que nos interesa es que todos los términos que están a la derecha, si la temperatura y la presión son fijos, que es la idea, hace que todos estos parámetros sean constantes, es decir, que tengan un valor fijo. Por lo tanto, este cociente de actividades del soluto en ambas fases es igual a una constante que la vamos a llamar KD, o constante de distribución. Entonces, válgase notar, ¿verdad?, que lo que es constante es la razón de actividades del soluto en ambas fases. Esto nos lleva entonces que a la hora de venir a aplicar esta ley en casos o sistemas reales, entonces únicamente se va a cumplir para disoluciones diluidas o bastante diluidas. ¿Por qué? Porque en esos casos el coeficiente de actividad del soluto va a ser muy cercano a 1. O sea, entre más diluida esté una disolución, más se van a parecer la actividad a la concentración, debido a que el coeficiente pues se aproxima a 1. Lo que ya habíamos mencionado, ¿verdad?, se considera que los disolventes son totalmente inmiscibles entre sí, y la razón de actividades o concentración, cuando utilicemos disoluciones muy diluidas, se refiere a las concentraciones de la misma especie química en cada una de las fases. Porque, por ejemplo, si el soluto es un electrolito débil o fuerte, en fase acuosa se va a disociar total o parcialmente. Y algunos solutos en fases orgánicas o no acuosas pueden tener una preferencia a asociarse y formar dímeros o trímeros. Entonces, esta constante de distribución o coeficiente de distribución
es válida, es decir, aplica únicamente para aquella especie química que es común en ambas fases. ¿Ok? Entonces, eso es sumamente importante. Vamos a entonces analizar el caso de la asociación del soluto en la fase orgánica o no acuosa. El caso de la disociación del soluto en fase acuosa se analizará en el curso siguiente, en Físico-Química Farmacéutica 2. Entonces ahora nos vamos a enfocar en este. Vamos a plantear el caso, digamos, más simple de asociación, en el que suponemos que tenemos dos moléculas del soluto que se asocian para formar un dímero. Y por lo tanto, entonces, en esta fase no acuosa u orgánica se establece este equilibrio de asociación. Este es un equilibrio de asociación, del cual podemos plantear la siguiente constante de equilibrio. Y vamos a explicar muy rápidamente qué es lo que vemos acá. De acuerdo al equilibrio, pues es una constante basada en las concentraciones. Aquí lo que deberíamos tener es la concentración de Y2 elevado a la 1 entre la concentración de Y elevada a la 2. Es decir, la concentración del monómero sería la concentración de Y y la concentración del dímero sería esta. Aquí lo que vamos a suponer es que este soluto se asocia en un grado alfa. ¿Verdad? En un grado alfa. Alfa pues será un valor que está entre 0 y 1, o si lo multiplicásemos por 100, pues sería el porcentaje en que se asocia este soluto en esta fase. Entonces vamos a suponer que la concentración inicial de Y en esta fase es Ca. Como tenemos 2 moles de Y en el equilibrio y eso nos produce un mol de Y2, entonces la concentración de Y2, si se asociara completamente, pues sería la mitad de lo que había inicialmente de Y. Como no necesariamente se asocia todo, entonces multiplicamos eso por alfa. Alfa por Ca entre 2. Y lo que queda sin asociarse, pues sería 1 menos alfa por lo que había inicialmente. Esa sería la concentración en el equilibrio de la especie Y y que aquí se eleva al cuadrado. En realidad, de este equilibrio, entonces, para el equilibrio de distribución, es decir, entre fase acuosa y fase oleosa, la concentración o la especie química que nos interesa es esta, el soluto no asociado. ¿Por qué? Porque estas asociaciones ocurren en fases no acuosas. En fase acuosa esto no va a suceder, por lo tanto, esta especie química, el dímero, no lo encontraremos nunca en el agua. Así que entonces, en el equilibrio de distribución, esta especie química, de que aquí estamos llamando Y2, solo aparecerá en la fase no acuosa. Pero Y lo encontraremos en la fase no acuosa y en la fase acuosa. Por lo tanto, en términos del equilibrio de distribución, la concentración que nos interesa es la de Y, que por eso es la que vamos a despejar de la expresión del equilibrio. Y habíamos dicho que la concentración de Y en esta fase A sería esto. Entonces, despejando esta concentración de acá, tendríamos que 1 menos alfa por Ca sería igual a alfa Ca entre 2Kc, y todo eso elevado a lo medio o raíz cuadrada de todo eso, como queramos verlo. Una vez hecho eso, pues entonces podemos plantear la expresión para la constante de distribución o Kd. ¿Verdad? Esta sería Kd. Entonces, concentración en la fase A entre concentración en la fase B. Aquí B sería la fase acuosa, A sería la fase no acuosa. Esta concentración, ya lo dijimos, es todo esto que tenemos acá entre Cb. Ahora, normalmente en aquellos disolventes donde el soluto tiende a asociarse, digamos, en una manera parecida a esta asociación, termodinámicamente hablando, está muy favorecida. Por lo tanto, asumir que el valor de alfa es bastante cercano a 1 no implicará un error muy significativo.
Así que podemos asumir que alfa es 1 y claramente 2 es un valor que no va a cambiar, así como la constante de equilibrio no va a cambiar mientras mantengamos la temperatura fija. Así que entonces podemos decir que la constante de distribución, que sería ese Y, concentración de Y en la fase A entre concentración en la fase B, sería CA a la 1 medio por alfa entre 2KC a la 1 medio entre CB. Y resulta que todo esto es una constante que podemos pasarla acá a dividir esta otra constante. Eso claramente seguirá siendo constante, pero tendrá ahora otro valor. Es decir, esa constante ya no es la constante de distribución de la ley de Nernst, sino que tendrá otro valor. Por eso le ponemos aquí una K'. Y esa K aparente o K' será igual a la concentración en la fase A elevado a la 1 medio, o sea, la raíz cuadrada de esa concentración, entre la concentración en la fase acuosa. Verá, aquí estamos hablando de concentración en el equilibrio. De manera general, entonces, para agregados de soluto en esta fase acuosa de grado n, es decir, si n es un dímero, n será 2, si es un trímero será 3, etcétera, etcétera, podemos llegar a esta expresión general. Para reforzar lo anterior, vamos a ver este ejemplo que dice así: en una serie de experimentos a 20 grados centígrados sobre la distribución de ácido benzoico entre agua y benceno, las concentraciones de equilibrio expresadas en mol por litro fueron las siguientes. Entonces tendríamos concentración en benceno en esta línea y concentración en agua en esta otra línea. Se hicieron 3 experimentos, este sería el primero. Estos de acá se corresponderían al segundo experimento y estos de acá corresponderían al tercero. Entonces, no considerando, o sea, obviando o despreciando la pequeña ionización del ácido benzoico en agua, demostrar que el ácido benzoico forma dímeros en la fase de benceno. Entonces vamos a ver cuál es la solución. Entonces vamos a partir de una hipótesis. Si el estado molecular del ácido benzoico es el mismo en ambos disolventes, es decir, que no se asocian o forman dímeros en el benceno, se cumpliría de manera directa la ley de Nernst, la constante de distribución. Simplemente la razón de concentraciones debería permanecer constante. Pero aquí sería la otra hipótesis: si el ácido benzoico forma dímeros en el benceno, la ecuación que se cumpliría es la que acabamos de encontrar en la diapositiva anterior. Es decir, raíz cuadrada de esta concentración entre esta concentración y así en cada uno de los casos. Entonces vamos a ver los resultados aplicando ambas hipótesis. Obteniendo la constante directamente de la ley de Nernst, vemos que para el primer experimento nos da un valor de 10,1, para el segundo 19,7 y para el tercero de 27,6. No hace falta hacer una prueba estadística para ver que evidentemente no son valores estadísticamente semejantes. Cuando se aplica la ecuación de la constante aparente, raíz cuadrada en la fase en que hay asociación, formación de dímeros entre concentración de equilibrio en la fase acuosa, vemos que se obtienen 3 valores que prácticamente son idénticos. Y entonces esto es lo que nos demostraría, en este caso, que el ácido benzoico en el benceno forma dímeros. Muy bien. Hecha esta, digamos, introducción del tema, vamos a hablar un poquito y mostrar alguna ecuación que nos permitiría realizar algunos cálculos en las situaciones o casos en los que debamos hacer algún tipo de extracción con disolventes imisibles, que es una técnica de separación pues bastante empleada y en el campo farmacéutico es muy utilizada. ¿Okay? Entonces vamos a plantear el siguiente sistema. Vamos a decir que K es el coeficiente de reparto o constante de distribución del compuesto que queremos extraer entre un disolvente orgánico y el agua. Y la definimos de esta manera. K va a ser concentración en la fase orgánica entre concentración en la fase acuosa. Vean que en realidad
cuál valor ponemos en el numerador y cuál ponemos en el denominador es totalmente arbitrario. Sin embargo, hay cierto consenso, cierto acuerdo, ¿verdad?, de normalmente indicarlo de esta manera: líquido orgánico en el numerador, fase acuosa en el denominador, pero realmente es totalmente arbitrario. Entonces, para que nos quede claro y que la ecuación a la cual vamos a llegar aplique, vamos a verlo de esta manera. CO en este caso es concentración en la fase orgánica y Ca es concentración en la fase acuosa, pero lo que nos interesa es que inicialmente la masa o el soluto en cuestión está disuelto en el agua. Por lo tanto, de acuerdo a la ecuación que vamos a obtener, la constante de reparto la vamos a ver así: en el numerador irá la concentración en la fase con la cual estoy extrayendo, y en el denominador irá la concentración en la fase en la que el soluto se encontraba originalmente. ¿Ok? Entonces, repito, inicialmente tenemos una masa M sub 0 del soluto que está disuelta en un volumen VA de agua. Agregamos al sistema un volumen VO del disolvente orgánico con el fin de extraer el soluto. Entonces eso lo colocamos, por ejemplo, en un embudo de separación, agitamos durante un tiempo prudencial, dejamos que repose el sistema y luego procedemos a separar ambas fases. Se hace el análisis respectivo y encontramos que en la fase acuosa permanece una masa M1 del soluto. Como inicialmente había una masa M0, pues entonces lo que fue extraído será igual a M0 menos M1, y eso evidentemente se encontrará en la fase orgánica. ¿Okay? Podemos entonces ahora, a partir de esta expresión, plantear eso, el caso anterior. Entonces, concentración en la fase orgánica en el equilibrio, M0 menos M1 entre VO. Concentración en la fase acuosa, M1 entre VA. Y acá, pues acomodando esto, extremos por extremos, medios por medios, nos queda que la constante de reparto sería igual a VA por M0 menos M1 entre VO, M1. Si pasamos los volúmenes al lado izquierdo de la igualdad, pues entonces nos va a quedar KV0 entre VA, y de este lado nos quedaría M0 menos M1 entre M1. Eso lo podemos dividir en dos fracciones, nos quedará M0 entre M1 menos M1 entre M1, que es 1. Ahora este menos 1 lo pasamos al lado izquierdo, iría en positivo y nos queda acá VO entre VA más 1 es igual a M0 entre M1. Acá, ahora sacamos como un denominador y entonces nos queda que KVO más VA entre VA es igual a M0 entre M1. Elevamos todo a la menos 1, ¿verdad?, con el fin de invertir los términos, y nos queda esta expresión. M1 entre M0 va a ser igual a VA entre VA más KVO. ¿Qué representaría M1 entre M0? Eso sería la fracción que no fue extraída. La fracción que no fue extraída. O si esto lo multiplicamos por 100, sería el porcentaje de soluto que no fue extraído. Si quisiéramos averiguar la fracción de soluto extraído, pues entonces sería 1 menos M1 entre M0, la fracción de soluto extraído. Y el porcentaje de soluto extraído pues sería 100 menos M1 entre M0 por 100. ¿Okay? Muy bien. Supongamos que la fracción que no fue extraída sigue siendo alta y queremos extraer más soluto. Entonces vamos a hacer una segunda extracción. Pero en esta segunda extracción las circunstancias ya no son iguales al inicio. Ahora lo que hay en ese volumen VA de fase acuosa es una masa M1.
Y para poder hacer el análisis que queremos hacer, vamos a usar un volumen exactamente igual de fase orgánica, VO. Por lo tanto, recordemos eso, con esta segunda extracción llegaremos a una ecuación análoga, ¿verdad? Nada más invertimos, ¿verdad? Ahora la masa inicial no es M0, sino que es M1. Y luego de la segunda extracción, pues M2 entre M1, pues tenía que ser igual a lo mismo. ¿Ok? De esta expresión despejamos M1, simple y sencillamente pasando M0 a multiplicar acá. Y ahora, en esta, en vez de M1, vamos a colocar esto que tenemos aquí. Entonces tendríamos M2 entre M1, pero M1 es M0VA entre VA más KVO. Y eso tiene que ser igual a VA entre VA más KVO. Y ahora despejamos M2 entre M0, es decir, esto de acá pasa a multiplicar acá. Y nos queda que M2 entre M0 es igual a VA entre VA más KVO al cuadrado. Si quisiéramos hacer una tercera extracción, manteniendo el mismo volumen VA, solo que ahora habría una masa M2 de soluto con un volumen VO, pues llegaríamos a una expresión análoga a esta. M3 entre M0 sería igual a todo esto elevado a la 3, y así sucesivamente. Por lo tanto, tendríamos una expresión ya genérica de este tipo. Después de n extracciones, la masa que permanece sin extraer entre la masa inicial es igual a todo esto elevado a la n. Entonces, si nosotros estamos en un proceso de extracción, por supuesto que lo que nos interesa es que la fracción no extraída sea lo más pequeña posible. Entonces, para que esta fracción sea lo más pequeña posible, lo que más nos conviene, haciendo varias extracciones, es que n sea grande, o sea, que sean muchas extracciones, y que VO sea pequeño. Es decir, resulta más eficiente hacer varias extracciones con volúmenes pequeños que una sola o pocas extracciones con volúmenes grandes. Y esto, pues por supuesto, es muy importante a la hora de estar haciendo el proceso. Muy bien, dejando de lado entonces este tipo de sistemas ternarios, vamos a entrar en otro tipo. Vamos a entonces ahora a ver cómo podemos representar un diagrama de fases en sistemas ternarios. Y los sistemas ternarios a los que vamos a hacer referencia, en este caso particular, no es que sean los únicos que existen, pero a los que les vamos a hacer referencia es en los que estos tres componentes sean líquidos. Tres componentes líquidos. Y la idea es que estos tres componentes líquidos no tienen por qué ser, y de hecho no lo son, totalmente miscibles entre sí. Puede ser que dos sean miscibles entre sí, pero no necesariamente con el otro, ambos serán miscibles. Entonces, en un sistema con tres componentes tenemos que, recuerda la regla de las fases, habrá 5 menos f, o sea 5 menos el número de fases, grados de libertad. Entonces, si tenemos una fase, significa que hay 4 grados de libertad. Si quisiéramos realizar un diagrama en 2 dimensiones, es necesario mantener constantes 2 variables. ¿Verdad? Recuerden, en los diagramas que hemos hecho hasta ahora, inicialmente mantenemos constante solamente una variable, o la temperatura o la presión. Entonces, si un sistema es monofásico, consideramos que las 2 variables pues, serían las fracciones molares de los componentes A y B, por ejemplo. Si es un sistema que hay varias fases, entonces las fracciones de A y de B, que serían las variables, las vamos a considerar como las fracciones molares globales de A y de B en el sistema. En cualquiera de las 2 circunstancias, una vez que se fijan las fracciones molares de 2 componentes, en este caso A y B, la del tercero se queda fija automáticamente. ¿Por qué? Recuerden que en el caso de fracciones molares, si son 3 componentes, la suma de las 3 tiene que ser 1. Si ya tengo 2, la tercera sale por diferencia. Esto si lo hiciéramos en fracciones molares, podrían ser porcentajes, por ejemplo, porcentajes en masa.
igual si tengo 3 componentes y tengo los porcentajes de 2 componentes, el tercero sale por diferencia, ¿verdad? Los 3 tienen que sumar 100. Entonces, una manera es, en un diagrama rectangular, ¿verdad?, eje X y eje Y, graficar las fracciones molares de 2 de los componentes. Esa es una forma de hacerlo. Sin embargo, el problema con este tipo de diagramas, ¿verdad?, rectangulares, es que solamente podemos visualizar en el diagrama 2 de los 3 componentes. Por eso es que Gibbs sugirió utilizar para estos casos una representación en forma de triángulo equilátero. Y como en este caso se pueden visualizar en el mismo diagrama los 3 componentes, digamos que se ha vuelto la forma estándar para representar un diagrama ternario. Entonces, para analizar estos diagramas, ¿qué consideraciones o supuestos vamos a tener? Y recuerden que siempre es con triángulos equiláteros. Uno es que en cada vértice del triángulo se colocará una de las sustancias y ese punto en el vértice representa el 100% de la misma. O si estamos hablando de fracción molar, 1. Lo que importa es que el vértice corresponde a la totalidad, a la sustancia pura. El lado opuesto a ese vértice representará para esa sustancia un 0%. Cualquier punto sobre uno de los lados va a representar una mezcla binaria, es decir, de 2 componentes. Y un punto que esté dentro del triángulo representará una mezcla ternaria. Y como ya habíamos dicho, ¿verdad?, si tenemos 2 valores de composición, automáticamente el tercero queda definido. Entonces acá tenemos un triángulo equilátero, ¿verdad?, donde se cumple una de las situaciones geométricas de los triángulos equiláteros, es que la altura es la misma independientemente de a partir de cuál lado lo midamos, es la misma. En otros triángulos esto no siempre es así, ¿verdad?, pero en el triángulo equilátero esa es una de las premisas. La altura es la misma. Y un aspecto característico que nos permite utilizarlos entonces como diagramas ternarios es el siguiente. Supongamos que tenemos un punto P, bueno, que puede ser desde el interior, pero veremos también que podría ser desde un lado o del vértice. Lo importante es que un punto P, vamos a suponer que está en el interior del triángulo. Y desde ese punto trazamos rectas perpendiculares a cada uno de los lados. Recuerden, recta perpendicular es que forma un ángulo recto, en este caso con el lado AB, recta perpendicular con el lado BC y recta perpendicular con el lado AC. Entonces, si desde este punto trazamos rectas perpendiculares a cada uno de los lados, la suma de estos segmentos, o sea, el segmento LP, NP y MP, debe ser igual a la altura H del triángulo. ¿Ok? Y eso se cumple si el punto está dentro del triángulo o si estuviera a un lado del triángulo. Si estuviera a un lado del triángulo, lo que pasa es que ahora solo podríamos trazar 2 rectas perpendiculares a los lados, ¿verdad?, porque estamos sobre un lado. Entonces podríamos, por ejemplo, de aquí podríamos trazar una recta hacia el lado AB, o de aquí podríamos trazar una recta perpendicular al lado AC. En ese caso, la suma de estas 2 líneas tiene que ser igual a la altura. O si estuviéramos en el vértice, del vértice solo podemos trazar una recta perpendicular a un lado, que sería, por ejemplo, esta, y es exactamente igual a la altura. Entonces, independientemente de dónde esté el punto, se cumple esto, ¿verdad? La suma de los segmentos es igual a la altura. Si está sobre el vértice, solo tendremos un segmento. Si está sobre el lado, tendremos 2 segmentos. Y si está dentro del triángulo, tendremos 3. En cualquiera de los 3 casos, la longitud total de esos segmentos es igual a la altura. ¿Y eso qué nos dice? ¿Cómo vamos a saber la composición del sistema con eso? Bueno, son los cálculos que veremos en la siguiente diapositiva. Entonces, tenemos la misma imagen. Supongamos que queremos ahora sí, entonces determinar cuál es la composición de este sistema en porcentaje de A, B o C. Entonces, yo quiero saber el porcentaje de B. Entonces, vean que este sería el vértice de B, que corresponde a un 100%. El lado opuesto a B sería AC, es decir, sobre este lado solo hay una mezcla binaria de A con C. Es decir, cualquier punto sobre este lado hay 0% de B.
Por lo tanto, conforme yo más me acerque hacia B perpendicularmente, el porcentaje de B irá aumentando. Entonces, el segmento PL es el que me va a dar a mí la composición de B. Y para hacer eso, vamos a hacer una proporción, o sea, una regla de 3 entre el segmento y la altura. Entonces, la longitud de PL con respecto a la altura va a ser igual a la fracción de B en este punto con respecto al 100%, que sería la altura. ¿Verdad? Vea que la altura está representada aquí, pero yo la podría dibujar hacia acá y es exactamente lo mismo. Recuerden que la altura entonces representa esta longitud un 100% del compuesto. Entonces es una regla de 3, ¿verdad? Supongamos que quiero hacerlo con C. Entonces ahora C, aquí tendríamos un 100% de C y sobre el lado AB solo hay A o B, por lo tanto la concentración de C en este punto sería 0. Vean entonces que el porcentaje de C irá aumentando conforme voy subiendo a lo largo de este segmento hasta llegar a un 100% aquí. Así que la altura en esta dirección me dará proporcionalmente la concentración de C. Por eso el segmento PM es el que me sirve para determinar el porcentaje de C en este punto. Entonces hacemos la proporción de PM con respecto a la altura. PM es a H como Y, que sería la composición de C, es al 100% de C. Y con eso tendría el porcentaje de C. El de A podríamos medirlo acá, pero ya no es necesario. Vean que una vez que tengo el porcentaje de B y de C, el de A saldría por diferencia. Eso es en porcentaje. Si yo estuviera trabajando en fracciones molares, pues aquí en vez de 100% pondría 1, ¿verdad? En fracción molar el total es 1. Entonces, en vez de obtener un porcentaje, obtendría un valor entre 0 y 1. Y esa es la forma de leer un punto que va a estar aquí. Unas características adicionales que podríamos encontrar en este tipo de sistemas es que, por ejemplo, imaginémonos que tenemos una situación como esta, un segmento que une el punto P con el punto Q. Si yo mezclo un sistema como P con un sistema como Q, lo que resulta de esa mezcla será un punto que se encuentra entre ambos, por ejemplo, X. O si yo tengo tres sistemas diferentes representados por los puntos P, Q y R, y hago una mezcla entre esos tres, lo que resulta, la composición de la mezcla resultante se va a encontrar dentro del triángulo que conforman estos tres puntos. Esas son particularidades de este tipo de diagramas. Ahora, en realidad, normalmente con lo que se trabajará con este tipo de diagramas es cuando hay regiones, digámoslo así, de solubilidad parcial entre los componentes, es decir, cuando tenemos una región de dos fases. No es que siempre van a ser iguales, pero este sería un ejemplo. Entonces, en este caso, esta curva que vemos acá es la que delimita la región de dos fases, que sería todo lo que esté por debajo de ella, incluyendo la curva, de la región de una fase, que sería todo lo que esté por afuera de la curva. ¿Okay? Entonces aquí tenemos una región monofásica y una región bifásica. Esto es lo que se llama una curva binodal. Y entonces vamos a, antes de explicar un poco de lo que viene acá, vamos a partir o poner de ejemplo una situación hipotética. Imaginémonos que tenemos una mezcla inicialmente representada por el punto A, que sería justo aquí. Es decir, estamos sobre el lado BC. Es decir, esta mezcla en realidad es un sistema binario y está en la región de dos fases, lo que significa que B y C son parcialmente miscibles entre sí. Vean que todos los puntos que estén más allá de este punto B están en la región de una fase, es decir, entre este y el vértice de B, B y C son miscibles, o entre C y el vértice de C, B y C son miscibles, pero de C minúscula a B minúscula, B y C son parcialmente miscibles. Por lo tanto, cuando yo preparo una mezcla con esta composición, se formarán dos fases. Y A lo que representa
es la composición global del sistema. En realidad aquí lo que se forma es una fase cuya composición corresponde al punto B minúscula y otra fase cuya composición corresponde al punto C minúscula. Por lo tanto, la línea que une C minúscula con B minúscula sería una recta o línea de conjunción. ¿Ok? Ahora, vamos a suponer que a esta mezcla inicial representada por el punto A le vamos a agregar el componente A mayúscula. Entonces eso significa que nos moveremos en la dirección que indica esta línea segmentada, ¿verdad? Hipotéticamente, si agrega una cantidad de A enorme con respecto a lo que había inicialmente aquí, pues podríamos llegar a tener prácticamente A puro. Por eso nos movemos en esta dirección. Entonces vamos a ver qué va sucediendo conforme vamos agregando A puro a esta mezcla en el diagrama. Entonces empezamos a agregar A puro y en el momento que agreguemos A ya tenemos un sistema con 3 componentes, es decir, entramos dentro del triángulo. Supongamos que hemos agregado una cantidad tal que ahora la composición total del sistema estaría representada por el punto A'. Como seguimos en la región de 2 fases, este sistema se separará en 2 fases. De acuerdo al diagrama, una fase B' y una fase C'. Por lo tanto, la línea que une C' con B' es una línea de conjunción, que era igual o digamos análoga a la línea de conjunción que une C minúscula con B minúscula. Y si seguimos agregando A puro, vean que podríamos llegar acá, esta sería otra recta de conjunción, y cuando llegamos justo aquí, vean que justo aquí estamos en un punto que corresponde al un extremo de la curva, o una parte de la curva. Es decir, en este punto prácticamente hemos disuelto todo lo que había inicialmente de B y de C. Pero sigue estando en la región de 2 fases, por lo tanto hay otra fase que debe aparecer acá y que corresponde a este punto. Por lo que hemos dicho, entonces, al llegar acá, vean que A2' sería la composición global del sistema. Prácticamente todo el sistema está aquí. Sigue habiendo una segunda fase de proporción en masa o en cantidad de sustancia muy pequeña con respecto a esta fase. Y posteriormente, si seguimos agregando A puro, pues entonces ya entraremos en la región de una fase y simplemente lo que estaremos es disolviendo esto que tenemos acá. Vean que aquí hay una característica con las rectas de conjunción. Vean que va cambiando la pendiente de estas. Aquí, digámoslo así, si el diagrama lo hacemos de manera totalmente horizontal, vemos que aquí la pendiente va aumentando. Esto se explica, uno, porque el diagrama no es rectangular en primer lugar, y segundo, porque las solubilidades de A, B y C no necesariamente son iguales, y entonces eso explica por qué se presenta esta diferencia en la pendiente de la línea de conjunción. Igualmente podemos haber partido de un punto A1 y llegamos a lo mismo. Esta línea de conjunción, digamos, no hay forma de averiguarlas excepto que hagamos el experimento para encontrar a partir de una mezcla en la región de 2 fases la composición de las fases que se van formando. Entonces, para poder trazar estas rectas hay que ir haciendo los experimentos. Pero normalmente se observa esta tendencia, es decir, y de todos modos lo que vemos es que la longitud o la distancia de las rectas de conjunción va disminuyendo, es decir, que la diferencia entre las fases va haciéndose cada vez más pequeña, y eventualmente se llega a un punto P, que aquí se le llama punto de pliegue, digamos parecido al punto crítico, ¿verdad? O a la temperatura crítica en los diagramas de fases de líquido-líquido, en el cual la diferencia entre las fases no es perceptible, ¿verdad? Y, vale la aclaración, no siempre va a representar un máximo en la curva, no necesariamente, porque eso depende de las solubilidades particulares de A en C y en B. Y lo otro que es importante recalcar, ¿verdad? O recordar es que como estas son líneas de conjunción, en cualquiera de ellas podemos aplicar la regla de la palanca.
Por ejemplo, si aquí este diagrama lo construimos usando porcentajes, entonces podríamos decir que, bueno, como A' representa la composición global, entonces la masa en la fase B' por la distancia A' a B' tiene que ser igual a la masa en C' por la distancia de C' a A'. Eso es la regla de la palanca, lo que hemos venido haciendo referencia. Y bueno, esta es una imagen que representa un caso real, ¿verdad? Un diagrama ternario para un sistema real, agua, esencialmente piperita y polietilenglicol, donde es muy frecuente la utilización de esencialmente piperita en productos farmacéuticos acuosos, por ejemplo, enjuagues o algunos otros tipos de soluciones orales, sobre todo para darle sabor o enmascarar sabores de los principios activos, con el gran problema de que al ser un aceite esencial pues no es soluble en el agua, y entonces acá el polietilenglicol vendría a funcionar como una especie de solubilizante y nos da aquí unas ciertas regiones, digamos, de solubilidad total para agua y esencia de menta piperita. Bueno, con el fin de que quede un poco más claro el concepto del diagrama ternario, pues entonces quise hacer este ejemplo 4, el 18, como ejemplo 4 de los videos, que se corresponde al 18 de la práctica, que dice así. Ahorita vamos a ver la figura. A partir de la figura utilice una regla para estimar las fracciones molares que componen las fases existentes en el punto G. Suponga que el sistema ternario del punto G está constituido por un total de 40 moles y calcule el número de moles de cada componente en cada fase. Entonces en la pizarra tengo la imagen que aquí pueden ver. Este es el punto G y lo que nos piden es, en primer lugar, la composición de las fases existentes en el punto G. Recuerden que cuando uno prepara una mezcla como la que correspondería al punto G, que está en una región de dos fases, esto no lo observaríamos porque el sistema se separa en dos fases. Entonces, en realidad lo que observaríamos es una fase que corresponde a F y otra fase que corresponde a H. Entonces, aquí lo que nos están pidiendo es la composición en F y la composición en H. ¿Okay? Yo nada más voy a hacer el ejemplo y vamos a encontrar la composición en H. No es necesario averiguar la composición en G, no nos están preguntando eso, ¿verdad? Sino en las fases que existen en G, o sea, F y H. Entonces, lo primero que hay que hacer es medir la altura. Por aquello, si el valor les resulta raro, es que yo lo estoy midiendo aquí en la pantalla. Pero claramente eso va a depender de la impresión o de la imagen que ustedes tengan, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí a mí me da que la altura es 16,1 centímetros. Entonces vamos a anotar por acá. La altura es 16,1 centímetros. Como lo que necesitamos es medir dos segmentos, ¿verdad? El tercero sale por diferencia, yo lo que sugiero es que siempre traten de medir aquellos segmentos de mayor longitud. Simple y sencillamente porque entre mayor sea la longitud que vamos a medir, menor es el error. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos en F, ve aquí en F podemos medir para acá o para acá. Entonces, esta yo no la recomendaría porque es la que tiene menor longitud. Entonces yo recomendaría este y este en el caso de F. En el caso de H, pues yo no recomendaría para acá, sino esta y esta. Recuerden que tiene que ser perpendicular, es decir, formar un ángulo recto con el lado. Entonces vamos a hacerlo en primer lugar para la acetona. Este sería el vértice de la acetona, es decir, aquí tendríamos un 100% de acetona y sobre el lado que tenemos aquí abajo habría 0% de acetona o 0 fracción molar de acetona, y aquí sería 1 fracción molar de acetona. Por lo tanto, la altura en esta dirección nos dará, al compararla con la altura del triángulo, proporcionalmente la composición de la acetona. Entonces tenemos que medir en esta dirección. En esta dirección, a mí me da que ese segmento tiene una longitud, y asegúrense siempre de medir igual, ¿verdad? Esos puntos son muy gruesos, entonces podemos medir al punto medio del mismo. Aquí en este caso me está dando que es 3,5.
Entonces hacemos la regla de 3. Vean que es para la acetona. Entonces tenemos 3,5 es a 16,1, como la fracción molar de la acetona es a 1. Entonces la fracción molar de la acetona será, vamos a hacer el cálculo, de 3,5 entre 16,1. Eso nos da una fracción molar para la acetona, que sería en el punto H, de 0,2174. La siguiente longitud que vamos a medir sería esta, es decir, corresponde para el éter. Aquí tendríamos una fracción molar de 1 para el éter, fracción molar de 0 para el éter, entonces en esta altura nos dará la proporción del éter. En esa dirección nos da que la longitud es aproximadamente 11,4. Entonces vamos con el éter. Tendríamos 11,4, así que entonces decimos 11,4 es a 16,1, como la fracción molar del éter es a 1. Entonces la fracción molar del éter será 11,4 entre 16,1. Y eso nos da un valor de 0,7081. La fracción molar del agua pues será 1 menos estos dos. Entonces sería 1 menos 0,7081 menos 0,2174. Y eso nos da una fracción molar para el agua de 0,0745. Entonces ahí tendríamos la composición en el punto H. ¿Okay? La composición en el punto H. Luego podríamos hacer lo mismo en F, no lo voy a hacer. Voy a averiguar cuántos moles hay en la fase que corresponde a H y cuántos moles hay en la fase que corresponde a F. Recuerden que teníamos, el primer dato es que el número total de moles que nos dice el enunciado es que es 40. Y eso tiene que ser igual al número de moles que hay en F más el número de moles que hay en H. Entonces esta sería nuestra primera ecuación. Para encontrar el valor de estas dos variables necesitamos una segunda ecuación. Esa segunda ecuación pues vendría a ser la regla de la palanca. Entonces la regla de la palanca aquí lo que nos diría es que el número de moles en F multiplicado por esta distancia, es decir, por el segmento FG, tiene que ser igual al número de moles en H multiplicado por el segmento GH. Entonces es cuestión de medir esos segmentos. ¿Verdad? El segmento FG, aquí a mí me da que es 8,8. Entonces tendríamos 8,8 por NF va a ser igual a, vamos a ver cuánto me da GH, $5,6, perdón. 5,6 NH. Es decir, yo puedo decir que 8,8 entre 5,6, es decir, que 1,5714 NF
es igual a NH. Por lo tanto, NF más NH, que sería 1,5714 NF, tiene que ser igual a 40 moles. Y de acá encontramos que NF pues será igual a 40 entre 2,5714. Eso nos dice que en la fase que corresponde al punto F habrá un total de 15,556 moles. Y en la fase que corresponde a H, pues será 40 menos eso. Es decir, 24,444 moles. ¿Ok? Entonces, con eso creo que queda ejemplificado el uso de la regla de la palanca en este otro de diagramas.